En efecto, estaban encontrando a sus pueblos de la sabana. En Sudáfrica y luego en África Oriental, los fósiles del Australopithecus seguían surgiendo sin tregua desde los años 30, hasta que en 1974, en Etiopía, en el extremo norte del Gran Valle del Rift, desenterraron lo que parecía ser nuestro antepasado más remoto. El antropólogo Don Johanson nos cuenta la historia. Recogimos un pedazo de cráneo y era evidente que solo podía pertenecer a un homínido. Y luego vimos otros pedazos que parecían surgir de los sedimentos, pero habían estado ahí todo el tiempo. Los dos nos miramos y dijimos, parece que se trata de eso. Nos referíamos al esqueleto. Johanson y su grupo hallaron algo extraordinario. Los fósiles de un homínido con el cráneo de un pequeño simio similar al descrito por Raymond Dart. Era una hembra a la que llamaron Australopithecus afarensis y le pusieron el diminutivo de Lucy. Caminaba erguida, la pelvis y las rodillas eran humanas, pero el cerebro era pequeño como el de un simio. Eso demostraba que eran bípedos mucho antes de tener un cerebro grande y fabricar herramientas. Y Lucy revelaba algo más. Se creía que la separación de los simios ocurrió entre 15 y 20 millones de años atrás. Pero según la descomposición del potasio y el argón, Lucy vivió hace 3 millones de años. Si los fósiles de Lucy eran el eslabón perdido entre el hombre moderno y el simio, la separación ocurrió mucho antes de lo que se imaginaba, hace solo 5 millones de años. Johanson y sus colegas afirmaron que había que volver a trazar el árbol genealógico del hombre, iniciando así otro gran debate antropológico. Pocos años después, la teoría de Johanson recibió el apoyo de la famosa descubridora de fósiles Mary Leakey, quien realizó otro hallazgo sensacional. Halló las huellas fosilizadas de 3 de estos antiguos antepasados conservadas en un lecho de ceniza volcánica. 2 de ellos parecían caminar juntos, mientras que el tercero los seguía detrás. Eran huellas de hace 3.600.000 años y probaban claramente que este antepasado del hombre caminaba erguido. El paso del simio al ser humano se hacía más claro. Había un cierto orden en la secuencia que moldeó al ser humano. El caminar erguido, en lugar de ser el paso final en la transición del simio al hombre, era el primero. En ese momento comenzó la historia de la humanidad, y los científicos tuvieron que preguntarse por qué motivo el ser humano se puso de pie por primera vez. Y Elaine Morgan aprovechó estas nuevas pruebas para respaldar sus propias teorías. A todo lo largo del Valle del Rift se encuentra una cadena de grandes lagos en cuyas orillas se han hallado los fósiles más antiguos. Pero hace 6 millones de años, todo esto era un inmenso mar que cubría grandes áreas del norte de África. El mar invadió toda la zona de Danakil en el norte, dejando solo una isla de tierras altas llamada los Alpes de Danakil. Si los primeros fósiles humanos se remontan a la época en que este antiguo mar cubría amplias zonas del noreste de África, tal vez los primeros seres humanos evolucionaron a lo largo de sus costas. Eso es lo que opina Elaine Morgan. Si estaban en esta isla, eso explicaría cómo se desarrollaron rápidamente y por separado, sin cruzarse en absoluto con los simios terrestres. Una nueva ciencia, la biología molecular, estaba revolucionando el estudio de la evolución. Lejos de los descubrimientos antropológicos, los científicos estaban empezando a reconstruir el pasado sin apoyarse en ningún fósil. En nuestros genes existe toda una biblioteca llena de información. Gracias a esta nueva fuente de pruebas, los científicos pudieron ubicar cuándo nos separamos de los simios, y no se basaban en los fósiles, sino en el ADN. Y descubrieron que la división ocurrió hace unos 5 millones de años, un poco antes de la época de Lucy y de las huellas fosilizadas. De modo que todas las pruebas, el clima, los fósiles y la genética, se unían para trazar la nueva imagen de un antepasado similar al simio que caminaba erguido, vivía cerca del agua y no tenía tanto tiempo de existencia como se pensaba.
y pronto se descubrió que tampoco era tan sanguinario. La teoría del simio asesino propuesta por Raymond Dart fue desafiada por un científico de Sudáfrica llamado Bob Brain. Él propuso esta teoría tan convincente del simio asesino e insinuaba que en esa época tan remota, hace 2 o 3 millones de años, nuestros antepasados ya eran grandes cazadores que mataban a cualquier animal del ambiente. Llevaban los huesos a sus cuevas para comérselos y escogían algunos de esos huesos como armas y herramientas. Pero la interpretación de Bob Brain era muy distinta. Nuestro antepasado simio no era el asesino, sino la víctima. Él encontró gran cantidad de cráneos, dientes y otros huesos de hombre simio, mandriles y antílopes. Muchos cráneos tenían claras marcas de mordidas que coincidían con los caninos fósiles del llamado tigre de dientes de sable y otras fieras carnívoras de la época. El Australopithecus, nuestro lejano antepasado, no era el cazador, sino la presa. Aunque estas nuevas pruebas no contradecían su teoría, allá en Gales, Elaine Morgan estaba a punto de renunciar a sus ideas sobre el simio acuático, cuando recibió un impulso inesperado. Yo ya había renunciado a seguir escribiendo sobre el tema cuando 7 u 8 años después empecé a recibir las cartas de un policía norteamericano que defendía mi teoría y me animaba a seguir escribiendo. Al igual que Elaine, Chuck Milliken no era ningún especialista, sino un aficionado con una mente inquisitiva y que preguntaba sin ningún temor. Pero los científicos le respondían lo mismo a todas sus cartas. Eran fantasías, producto de una imaginación desbordada. Le envió estas respuestas a Elaine Morgan y este rechazo general inspiró su nuevo libro que fue publicado en 1980. En esta ocasión, Elaine descartó el humor y el feminismo de la descendencia de la mujer y se dedicó a analizar la teoría de la sabana. Afirmó que no era lógico que el eslabón perdido entre el simio y el hombre viviera en la sabana. Las preguntas que la teoría de la sabana no lograba responder se referían a los tejidos blandos como la piel, la grasa y la carne. No podían explicar por qué éramos el único animal de la sabana que perdió su pelaje, por qué éramos los únicos que teníamos capas de grasa bajo la piel. Los más familiarizados con estas características eran los médicos dedicados a la investigación, y uno de ellos ya publicaba trabajos que demostraban lo distintos que somos de los demás animales de la sabana. Los antropólogos tienen un punto de vista muy distinto. Solo ven los huesos que encuentran en un ambiente árido. Pero los médicos deben curar a personas vivas. Se ven los tejidos blandos, se ve la grasa y el cabello y todos esos rasgos y su parecido con los mamíferos marinos. Y cuando hablo con los médicos se muestran mucho más receptivos a la teoría del simio acuático que los antropólogos.